ahora no te veo yo. Hola Fernando, yo sí que te veo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Estoy como hablando con Dios, ¿sabes? Te escucho, pero no te veo. Ay, ay, ay. Sí, es lo que yo estaba diciendo anteriormente, que aquí en esta plataforma, en esta red social, suceden maravillas universales, pero dejámoslo ahí. Sí, así es. Pero bueno, lo importante es poder hacerlo y poder compartirse. Sí, tal cual, así es. Bueno, gracias por aceptar la invitación y de estar aquí, tanto para los que se van a unir ahora o para los que lo van a ver en diferido. Ujú. Y hoy me gustaría compartir la importancia de todo aquello que es ese viaje a tu interior, estar con uno mismo, observación, como tú estás diciendo, reconocimiento del ser, porque yo precisamente estoy en esa observación y veo que es la base para todo, ¿no? Y me encantaría compartir aquí contigo todo, ¿no? Cómo es Ujú. experimentarte a ti mismo y por qué es tan importante. Porque hagas lo que hagas, si no estás contigo, si no te reencuentras, si no te conoces, puedes poner cualquier palabra, Ujú. hagas lo que hagas, digo yo que es superficial. Creo que sería una palabra un poco para poner, ¿no? Palabras, ¿no? Sería como, sí, hacer, pero realmente no desde esa base, desde ese ser, ¿no? Desde lo que realmente somos y esa potencialidad cuando hacemos ese reconocimiento del ser, cómo se expande en ti, por supuesto, comenzando contigo y hacia afuera. Y es así, desde adentro hacia afuera. ¿Y qué puedes contar tú, qué puedes compartir tú al respecto, ya que tú estás experimentando todo esto? Y sobre ese viaje en tu interior, sobre ese reconocimiento del ser, ¿y por qué crees tú que es? Yo digo que es así, pero hasta me gustaría conocer tu punto de vista, porque es importante para todo aquello que te experimentas aquí. Bueno, primero te voy a responder esto último. ¿Por qué es tan importante? Porque a lo largo de nuestra vida, antes de empezar a observarnos, empezar a mostrarnos, empezar a guiarnos nosotros mismos por aquello que realmente somos, caminas un poco perdido, ¿no? Caminas un poco con el dime y el direte de todo lo que hay fuera, ¿no? De aquel que está frente a ti que te dice haz las cosas de esta forma, porque de esta forma es mejor, porque de esta forma vas a poder. Tuerces un poquito la cabeza y ves a aquel de allí y aquel te dice, mira, mejor haz esto así o para poder conseguir esto requieres esto. Y al final te das cuenta, pues, que tu vida realmente no es tu vida. Tú piensas que sí, porque así te has criado contigo. Así te has educado hasta el momento que despiertas, ¿no? Pero realmente es la vida de los demás. Si te pones a pensar, tú haces, o bueno, tú hacías muchas de las cosas que hacías porque veías que los demás lo hacían de esa forma. O porque alguien a quien considerabas más sabio, incluso aún sin pensarlo, lo considerabas y te dejabas llevar. Y entonces hacías aquello que aquel personaje pues te decía. O tratabas de hacerlo similar. La diferencia con hacerlo cuando estás en ti es que estás mucho más consciente, real y en tiempo presente, en ese instante, de aquello que haces. Además, tus sensaciones, tus muestras hacia ti son mucho más intensas, tanto en el aspecto amoroso como en el aspecto de experiencia.
porque vas a comenzar a experimentarlo, como siempre digo, sin ese juicio constante de si está bien o está mal, si es mejor, si es peor, si es más alto, más bajo, más guapo, más feo, más o menos, ¿vale? Entonces la experiencia ya cambia, ya se torna no una experiencia, sino una vivencia personal donde tú vas a tener tus charlas, tú te vas a exponer, tú te vas a hablar, tú te vas a decir, tú te vas a direccionar, tú te vas a mostrar, tú te vas a enseñar. Y entonces te vas a volver ese maestro que eres contigo. Y esa es la gran diferencia, que en primer lugar tú lo haces basándote en la corriente externa y después te das cuenta que la corriente externa no es tuya. Esa es la gran diferencia. Vale, es como harías una vida, o crees que haces una vida que no es tuya o que no eres tú, o cómo podemos nombrar todo esto, ¿no? Y estar es como eso que muchas veces hemos hablado de estar dormidos o despiertos, Así ¿no? es. Mm, Mira, esto, Vale, sí. disculpa, esto es que me está llegando una imagen. Esto es como ir a un parque de atracciones, ¿vale? Y simplemente ver cómo los demás se divierten, cómo los demás montan, cómo los demás compran, cómo los demás comen, cómo los demás hacen, y tú piensas que te lo estás pasando igual de bien porque los estás viendo, pero no eres el que participa. Cuando te haces consciente, eres tú el que haces, eres tú el que participa, eres tú el que montas, eres tú el que comes, eres tú el que bebes, eres tú el que vives todo aquello que estás haciendo. Vale, ya lo he entendido. Es como lo que ves realmente no es realmente lo que tú eres, o vamos a decirlo así, no Sí, siempre algo parecido. algo parecido. Eh, y ya que ahora estamos en un periodo donde se está compartiendo muchas personas en todo aquello que es hacer, quizás yo también estoy por ahí, pero me gustaría que hacer, ¿cómo es esa relación con el ser? ¿No? Porque muchas veces decimos, hay que ser primero para luego hacer, ¿no? Por ejemplo. Pero hay una relación entre ser, aunque realmente muchas veces dice, bueno, solo ser, estar en presente y es más que suficiente. Pero hay esa acción, ¿no? Que lo hacemos los humanos, que hay una acción para terminar algo, pues hay que hacer una acción, Así es. incluso a veces un pensamiento y todo esto. ¿Y cómo es la relación de todo eso, no? Porque yo creo que de lo que estoy observando en muchos momentos, muchas personas no sé hasta qué punto realmente son conscientes de la importancia y de la base de ser. Mientras se hace, por supuesto, si eso es así, pero la importancia del ser. Mira, un tema principal para lo que estás exponiendo ahora es que el ser solo es, no se pone a pensar, no se pone a cuestionarse, no se pone a ver si, ¿no? Simplemente fluye con él. Entonces todo aquello que hace es porque surge y porque se requiere hacer en ese instante. Ni siquiera ha pensado en el antes o lo que va a venir después. Solo está experimentando ese instante. A diferencia del que no está presente en sí mismo, el que no ha despertado, el que no ha integrado todo aquello que es, el que sigue esa dualidad, es que al final no se centra o no es consciente pleno
de aquello que hace en ese instante. ¿Por qué? Porque normalmente, hablo normalmente, tampoco voy a encuadrar a todos, pero normalmente uno está haciendo algo y le llegan pensamientos o le llegan emociones o sentimientos o sensaciones o reacciones a esos sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que estás haciendo lo haces pues de una forma muy automática. Y tú piensas que estás consciente y que estás pleno en eso que estás haciendo, pero realmente no es así. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Ese es el tema. El tema es que no te das cuenta hasta que no despiertas. Cuando despiertas es cuando llegas y dices, joder, qué perdido estaba, ¿no? Estaba haciendo este tipo de cosas, porque además luego encima te lo muestras. Esto lo estás haciendo desde toda esa divinidad tuya, desde ese presente, ese instante, y te vienen imágenes de cuando lo hacías tiempo atrás y te ríes, ¿no? Es como, wow. Y además puedes sentir, puedes ver, puedes notar toda la diferencia de este instante presente al anterior, pero dentro de ti. Y dentro de ti ves todo lo que ocurre, todas las reacciones, como todo está puesto, nada más que para lo que estás haciendo. Puede ser lo que estás haciendo, puede ser lo que vayas a hacer, puede ser lo que quieras, pero siempre en un instante presente. Ni siquiera hay un futuro de 5 minutos después. ¿Me explico? Tú caminas contigo en presente constante. No hay algo que te diga, ay, es que si hubiera, o mira, es que voy a... No, 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 no. En ese estoy. Y ese estoy te lo muestras de muchas, muchas formas en tu caminar, en tus acciones, en tus reacciones. Porque ya desaparece esa reacción mental o emocional o sensitiva hacia todo aquello que puede ser externo y que te motive dentro. ¿Por qué? Porque ya no prestas esa atención fuera, estás prestando esa atención dentro. Y entonces ya no hay esas reacciones, ya la observas. Y entonces te hablas. Hey, ¿por qué estás sintiendo lo que sientes? ¿Por qué te estás poniendo de esta forma? ¿Por qué estás reaccionando dentro de ti por esto? ¿Me explico? Y todo ocurre en ese mismo presente en el que está ocurriendo aquello que ves fuera. Increíble, ¿verdad? Sí, y mencionaste, Fernando, sobre que lo haces de modo automático. Eso implica que tu inconsciente, tu inconsciente elige por ti o decide por ti, ¿no? Si es de una manera automática, sería más o menos que tú no estás en el presente, a Pero pesar es de que estés. automática cuando no estamos despiertos, ¿vale? Vale, vale. Porque cuando estás despierto ya desaparece todo eso. Es decir, ya no hay una automatización de reacciones o de aspectos personales como pueden ser emocionales o mentales. No, no, todo eso desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ni siquiera te lo pones en el presente, ni siquiera surge, ni siquiera te vas para allá. ¿Y por qué no ocurre nada de eso? Porque ya lo aprendiste contigo. Porque todo aquello que ocurría antes solo estaba ocurriendo para que aprendieras a observarlo, a darte cuenta de quién eres. Es decir, todo esto que estamos hablando de que ocurre cuando el muñequito o el humano hace esto y esto y esto y de una forma o de otra, solo ocurre para que puedas aprender a reconocerte. Es decir, no ocurre por algo más profundo, no, no. Solo es para que puedas reconocerte. Lo que ocurre es que estamos tan perdidos que ni siquiera se nos pasa por la cabeza que es para reconocer algo mucho más increíble de lo que puedas pensar que eres. Ese es el tema real. ¿Por qué? Porque perdimos esa conexión. Perdimos que somos todo aquello que realmente somos, esa divinidad, esa omnipotencia, esa
luz, esa energía, ese, lo que quieras definirlo, como si lo quieres definir como esa flor, me da igual. El hecho, sí, el hecho es que mientras que no eres consciente de todo aquello que puedes ser cuando entras en ese camino, estás perdido con todo aquello que crees que eres. Y eso que crees que eres entra en automático. ¿Por qué? Porque desde que eres pequeño entras en automático, en tus reacciones, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu actitud, en tu comportamiento, en todo, en todo. Cuando despiertas a todo aquello que eres y ya te integras a ti o te reencuentras con todo aquello que eres, todo eso ya desaparece, porque el ser no entra en esa dualidad. Es decir, esa divinidad que eres, no hay dualidad, hay singularidad. Entonces ya no estás viendo como bueno, bonito, barato, alto, bajito, feo, bonito. No, 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 ya desaparece todo eso. Te haces el observador de ti. Y de ti comprende todo aquello que eres dentro y todo aquello que ocurre fuera, puesto que eres tú quien estás observando ese todo. No sé si me expliqué sí, ahora. sí, sí, sí. Y ese, yo recuerdo una sensación, y no sé si a las personas les ha ocurrido algo así parecido, de cómo estás haciendo, estás fuera, eso está clarísimo, o sea, lo tengo más que comprobado conmigo, que estás haciendo lo que te gusta, incluso también, y esto, estupendo, pero hay una sensación siempre después de terminar de que quieres más. ¿Vale? Es como que no encuentres decir, vale, pues has hecho tal, pero hay una sensación de siempre como que yo ahora mismo, yo lo he experimentado, pero ahora mismo experimento ese reencuentro conmigo y esta vuelta a casa, como se dice, ¿no? Ese Ujú. retorno, eso. Pero yo también he experimentado la otra parte y a veces, y la reconozco y eso, y creo que puede que a las personas les suceda eso, ¿no? De como que estás contento, ¿vale? Ok, esto está así, todo, ¿vale? Pero siempre estás en una búsqueda y eso es cuando estás fuera. Y eso me ha sucedido a mí. Así es. Y Pero ya no solo eso, sino que muchas veces los caminos que iniciamos son aquellos que nos van a llevar a un fin mayor, ¿vale? Como por ejemplo, voy a hablar de mí. Mi caso, yo soy músico. Yo empecé la música a los 5 años, ¿vale? Tenía mucha facilidad. Y todo ese camino me llevó a otros de conocimiento conmigo, a observarme. Yo cuando me hago profesor de música, de trompeta y de canto, yo, yo no uso mucha de la teoría que a mí me dieron. Uso de la teoría que yo fui viendo en mí, en esa observación. Por ejemplo, yo tengo un estudio de lo que es todo el sistema vocal. Y todo radica en la observación de ti mismo, de todo aquello que tú haces cuando hablas, cuando acomodas la lengua, cuando cantas, cuando estás enfermo, cuando... Todo. Y, y eso te ayuda a saber utilizar tu instrumento vocal. Yo no entro en escalas musicales, yo no entro en historias como la mayoría de los profesores, bueno, pues como ejemplo cuando empieza con el mi. Yo no entro con esas cosas. Yo voy más profundo a todo eso. Entonces lo que le muestro al alumno es a reconocerse y no importa quién sea, que va a aprender a cantar. ¿Va a cantar como Whitney Houston? No, porque Whitney Houston era Whitney Houston, pero vas a cantar con las cualidades que tienes potenciadas, ¿vale? sí, A eso le sumas de que la afinación auditiva también es un proceso de observación, porque
que si comprendemos que somos frecuencia, todo es frecuencia, el sonido es frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un sonido que entra dentro de ti desde tus pabellones auditivos y son una frecuencia molesta que tú resientes esa frecuencia dentro de ti y suena ese ¿no? Tan fácil. Sí. Así es. Bueno, pues afinar el oído es tan fácil como mostrarle al alumno a que reconozca esas frecuencias. Y se reconocen porque todas son sensitivas, todas las sientes, todas. Y no me refiero a que reconozcas todas las notas musicales, no, sino que las frecuencias cuando entran de una forma o de otra, las sientes si está bien o si te choca, si vibra bien o si resuena. Cuando le muestras eso al paciente o al alumno, directamente, él hace ese clic y entonces empieza a reconocer cuando realmente está afinado o no. No sé si me expliqué, lo puedes comprender así. Sí, sí, yo lo he entendido y además de hecho es como una relación interior, Así es, interna tuya. así es. Es que todo es interno, si te das cuenta. Sí, por supuesto. ¿Vale? Porque cuando tú empiezas a observarte y empiezas a ver realmente todo aquello que eres, te das cuenta del potencial que tienes para comprender todo lo de fuera. Todo. Desde una energía, desde una charla, desde una mirada, desde una acción o reacción, cualquier cosa. ¿Vale? Pero primero requieres prestar atención a la base, y la base eres tú. Y entonces ahí es donde entra realmente el hacer todo ese servicio contigo. Porque yo trato de no usar ese trabajo para no trabar. Porque es un servicio que tú haces contigo, es un servicio en el que tú te estás acompañando. Te estás acompañando, te estás mostrando, te estás enseñando. Y todo eso lo haces de una forma muy interna y muy personal, porque cada uno de nosotros, repito, somos singularidad. No hay uno que sea igual a otro. Ni siquiera los gemelos más parecidos son iguales. ¿Vale? Entonces, imagínate tú. Si tú haces ese estudio contigo, entre comillas digo estudio, al final lo que vas a hacer es comprenderte. ¿Lo vas a hacer a la primera semana o en el primer periodo de ese camino? Lógicamente no. ¿Por qué? Porque no lo hiciste toda la vida anterior. Pero ¿qué requieres hacer? Solo caminar, mostrarte amorosamente y poner esa intención. Porque tú puedes poner la intención que tú quieras. Tienes la libertad de elegir en cada instante. Si quiero poner la intención de maltratarme cada vez que aprendo o trato de aprender, lo voy a hacer. Pero ¿y por qué? ¿Te va a lastimar? ¿No te va a gustar? ¿No se siente bonito? Sin embargo, si lo haces amorosamente contigo, te vas a dar cuenta que el aprendizaje avanza más, el entendimiento es más profundo y encima todo aquello que tú vas a sentir es bello y hermoso. Entonces, ¿qué te estás mostrando y demostrando a ti mismo en todo ese aprendizaje? El amor que eres. De formas muy sutiles, todo el tiempo te estás mostrando el amor que eres. Vale, Fernando. Y entonces, hagamos lo que hagamos, ¿no? Aquí en este plano, pues si no hay ese conocimiento o si no hay ese entendimiento contigo, o igual no es entendimiento, ese reconocimiento, ¿cómo haces las cosas? O sea, quiero decir, vale, pues mira, quiero hacer esta cosa o esta cosa realmente, pero yo a mí no me conozco, ¿no? Pero estoy más fuera, por supuesto, que dentro. Al fin y al cabo, ¿cómo termina todo esto? No sé si tú has experimentado algo parecido, ¿no? Quiero decir, yo sí que lo he experimentado. Quiero decir que todavía no he comenzado ese camino conmigo, no había comenzado, y entonces, claro, y estaba como que
me quería yo mostrar a mí misma que me conocía, pero eso era totalmente, no era cierto, o sea, no tiene nada que ver, yo misma me estaba saboteando y engañándome a mí misma, ¿no? Claro, Y sí, y eso, Fernando, ¿cómo lo puedes compartir tú? Eso de haciendo, pero sin conocerte a ti mismo, porque no se trata de conocer a los demás, se trata de conocerte a ti, o sea, de alguna forma, o encontrarte de alguna... claro. Mira, el tema, Catalina, es el siguiente. Tenemos que tener una charla con nosotros. Es decir, eso es fundamental. Y en esa charla, ser honesto o honesta, ¿vale? Hablo de honesto en término masculino porque el ser no comprende, ¿vale? Si es masculino o femenino, el ser es ser. Ya. Aquí es donde tenemos toda esa dualidad. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia de la materia, la dualidad es fundamental para poder comprenderla, entenderla, experimentarla, etcétera, etcétera. Pero el ser no comprende de sexo. Y no porque no lo comprenda, sino que no existe. No existe. Entonces, por eso hablo siempre de una forma no masculina completamente, pero sí para que se pueda entender que hablo del ser, ¿vale? Ni Vale. de él ni de ella. En esa charla que requerimos hacer nosotros con nosotros mismos, requerimos ser honestos y, y ser aquella verdad que realmente somos. Porque nosotros somos una verdad absoluta. Lo que ocurre es que nunca la usamos. Siempre nos mentimos, nos engañamos o tratamos de hacerlo fuera. Y todo pues para no descubrirnos aquellas cosas o detalles que tenemos. Una vez que hacemos esa charla, yo elijo qué quiero ser y cómo quiero ser conmigo. Yo quiero ser buena persona. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de ser aquello que no es, choca dentro. Choca. ¿Por qué? Porque todo te está mostrando el camino para ese reencuentro y reconocimiento. Lo que ocurre es que no lo vemos, no sabemos, no nos han enseñado. Nos han dicho que está bien como somos y ya está. Y entonces están los buenos y los malos, los oscuros y los no oscuros. Y eso no es así. Entonces, cuando tenemos esa charla, lo primero que nos vamos a dar cuenta es ese amor que somos, ese amor que existe dentro, esa compasión. Y muchos pueden decir, bueno, hay gente que realmente es mala. Bueno, hay gente que realmente es mala en ciertos momentos, pero cuando están solos, realmente, y en ese instante en el que te estoy comentando, aparecen lo que son. Pero las circunstancias, las situaciones y el cómo él, ese personaje, ha ido viendo todo aquello que ocurría afuera, ha ido integrándolo desde su conocimiento o desconocimiento para poder experimentar aquello que iba a experimentar. Lo primero que requerimos es dejar de juzgar a quien hace una cosa u otra, porque en esos juicios nosotros mismos nos estamos juzgando. Entonces, ¿qué tan divino te piensas o te sientes que eres cuando tú mismo te estás juzgando a ti mismo del mismo modo que estás juzgando a quien está fuera? Permítele al de fuera recorrer su camino. Tú préstate atención al tuyo y trata de ser todo aquello que eres en cada instante. No es sencillo, no es sencillo. No es sencillo porque tenemos fuera todo aquello para perdernos. Pero tú eliges. Entonces, si requieres hacer esa charla que estoy comentando todos los días, hazla. Si no te permites charlar contigo de esa forma honesta y amorosa, ¿cómo lo vas a hacer fuera? ¿Cómo te vas a proyectar fuera? Nunca va a ser así. Tú vas a pensar
pensar que sí, pero no ocurre. Luego te das cuenta. Porque no fuiste realmente honesto 100% con aquella persona con la que le estás compartiendo algo que según tú requiere hacer para que esté mejor, pero tú contigo no lo haces. Entonces, lo primero que requerimos es ser honestos con nosotros, amarnos a nosotros, mostrarnos a nosotros ese amor que somos, esa compasión, esa fraternidad. Y entonces podemos proyectar fuera, aún sin darnos cuenta, porque dejaremos de cuestionarnos, dejaremos de ver cómo podemos hacerlo, dejaremos de hacer tantas cosas que hacemos ahora pensando, sintiendo y creyendo que tenemos que hacer, que el abanico se abre plenamente. Yo no tengo que hacer nada de aquello que hago, lo hago porque surge y siento hacerlo, pero no porque hay un pensamiento de tengo que hacer, y encima me recreo en el pensamiento, o en el sentir, o en aquello que yo crea. Eso me ocurría al principio cuando desperté, en el que yo sentía, pensaba y creía todavía que tenía que compartir esto con los demás para que los demás pudieran aprender a observarse. Hasta que me di cuenta que el que estaba equivocado era yo. Yo no tengo que compartir nada. Todo se da. Y todo se dio. Y se fue dando en ese paso calmado en el que aquellos que requieran aparecen. Y no porque sean más o sean menos unos que otros, sino porque aquel que requiera algo aparecerá delante de aquel que tenga esa información para compartir. Y ya. Y entonces dejaremos de pensar si está mejor o peor, si es bueno o malo, si tengo o no tengo que. Dejaremos de reaccionar con aquello que vemos fuera. ¿Por qué? Porque estaremos en cómo reacciono yo dentro con aquello que veo fuera. Y si eso lo hago yo y lo hace aquel que está fuera, será todo más armonizado. Ahora, una vez escuché a alguien, es que si está todo así sería todo muy aburrido. No, porque la experiencia se tornaría diferente, ¿vale? No existiría esa maldad, no existiría ese querer o ese motivo de lastimar a quien esté a tu lado por el simple hecho de tu ego, tu orgullo o lo que fuere. No. Existirían unas experiencias diferentes que te mostrarían ese tipo de cosas. Pero ya no sería tan notorio como existe hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno sería honesto con cada uno. Y entonces aparecería aquello que dijo Yeshua en su momento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo amaba él? Él no amaba al de fuera. Él amaba al de fuera por cómo se amaba él. Y entonces... Sí, qué diferencia. Así es. Pues sí. Cuando ocurra eso en el resto de la gente, el cambio será. Y será súper rápido. Pero estamos en ese camino. En ese camino y en esa dualidad, porque es que yo lo que estoy viendo que nos estamos cada vez, lo que tú has mencionado, haciendo comparaciones o estamos que el otro es así, el otro así, ya que para ponerle etiquetas y claro, cuando hacemos todo eso, no estamos en esa divinidad realmente, ¿no? Estamos en el personaje, en el ego, para poner, ¿no? Es exactamente porque si tú no tienes la comprensión de que la otra persona que la tienes delante está en su camino y en ese momento no puede dar más de lo que está dando, sea lo que sea, el momento, la palabra, la experiencia, si no tienes esa compasión y ya estás diciendo, el otro que es malo o lo que sea, el otro me ha tratado, ya es una reacción, ya estás en el ego del personaje, mucho menos en
en tu ser, en tu divinidad. Así es. Mira, yo siempre comparto algo. Esta vez la voy a compartir de un modo distinto a la historia. Esto fue algo muy personal, con alguien muy cercano a mí, pero yo me pasé toda una vida viendo a alguien por cómo era él. Me pasé toda una vida juzgando por cómo era él. Me pasé toda una vida pensando lo que pensaba de esa persona por cómo era él. Cuando yo despierto y tengo todas estas experiencias mías, una amiga me dice, requieres aprender algo contigo en relación a esa persona. Y entonces yo entro en un discernimiento de observación. Y en ese discernimiento de observación empiezo a llorar. Empiezo a llorar emotivamente porque había sido la primera vez que había visto a esa persona por todo aquello que realmente es esa persona. Porque dejé de verlos desde la parte de mi muñeco y empecé a verlo desde el amor que soy. Me di cuenta que esa persona era como era porque él pensaba que así era buena persona. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarle cuando él está pensando que lo que él hace y cómo lo hace, lo está haciendo desde el amor que él es en ese momento? Sí. Y eso mismo ocurre al 98% de la humanidad. Cuando dejemos de hacer eso, todo cambiará. Todo es todo. Incluso cambiará la realidad de un instante a otro. Mientras tanto, pues seguiremos experimentándonos. Sí, tal cual. Yo es verdad que a veces reacciono y o sea, tomo conciencia de ello cuando veo que alguien comienza, ¿no? Que no sé, tiene la culpa y yo veo, espera, bueno, vuelvo hacia mí y digo, sí, claro, la reacción que es. Es el personaje que quiere mostrar, ¿no? La razón, la mente, la demostración y el reconocimiento y todo esto. Y tal cual exactamente sucede con la mayoría de los casos. Es que en la mayoría, casi lo que tú has dicho, es un porcentaje muy alto, casi. Y, y bueno, Fernando, entonces, para terminar, si te parece, vamos a hacer el cierre con un mensaje para todas aquellas personas que están en ese proceso, no sé si de despertar, pero por lo menos la curiosidad, ¿no? De estar con uno mismo, en esa observación, en el ser, en la conciencia. ¿Cuál sería el mensaje para todas las personas, ¿no? Que tengan esta curiosidad de comenzar el camino consigo mismo, consigo misma? Yo les diría que antes de reaccionar o de responder a aquello que vemos fuera, permítanse un instante para ver dentro y podrán descubrir desde dónde surge, desde dónde sale. Ustedes tienen el poder infinito de mostrarse a ustedes mismos aquello que quieren ser. No se dejen llevar por la reacción, ni se dejen llevar por aquella respuesta rápida a aquello que yo veo fuera de mí. Y que lo que sucede fuera es como estar fuera y no estar dentro, que todo aquello, lo que sucede fuera, es
no estar en uno mismo ni con uno mismo, por supuesto, ¿no? Así es que todo lo de fuera te muestra el camino para reconocerte, pero nos perdemos en el afuera y nunca miramos ese de dentro, que eres tú. Y que es la base de todo. Para todo lo que quiero que tú te estás experimentando es dentro, no está fuera. Eso es lo que ahora Así es. mismo. Si quieres reconocer la divinidad que eres, ¿por qué buscarla fuera? Si eres Está, todo eso es dentro, no fuera. Es como si tienes un problema de corazón y quieres buscarlo fuera. No, si está dentro de tu corazón. Por mucho que busques fuera, no lo vas a encontrar. Entonces, esto es lo mismo. Por eso la charla contigo. ¿Qué quiero yo conmigo? Así que la invitación es para que comiences, ¿no? Esa charla contigo desde ahora, en esa honestidad, porque eso sí que es importante, ser honesto con uno mismo. Ahí es donde vas a ver todas tus partes, todo aquello que has experimentado y experimentas también. O sea, en la honestidad vas a ver todo aquello que has huido de no querer ver. Eso lo digo yo por mi propia experiencia. Así es que es cierto. Lo que acabas de decir es una verdad muy grande. Entonces está perfecto. Pues sí, sí, porque es que yo realmente son pasos y experiencias, procesos conmigo y les reconozco y les acepto, o sea que todos son parte de mí. Ahora me río con todo eso, pero porque me lo tomo así muy contenta de alguna forma porque, ¿no? Y digo, es wow. Pero claro, cuando han sucedido los momentos estos, cuando no era honesta conmigo, cuando reaccionaba fuertísimo, esa impulsividad Así es. y todo esto, o sea, a mí me encanta compartir todo esto porque realmente creo que son los pasos que cada uno requiere hacer de alguna forma consigo mismo, porque si no, no vuelve a casa consigo, como digo yo, ¿no? No hay retorno a casa contigo mismo, porque cuando hay ese retorno contigo o eso, hay momentos cuando encuentras esa quietud en ti, no sabes de dónde llega, no hay absolutamente nada y dices, wow, es hermoso, es así como digo, wow. No hay palabra, porque eso no hay palabra, aquí no hay ninguna palabra, Así es. ¿sabes? Es bellísimo, bellísimo. Estar contigo es lo más bello que vas a encontrar en tu camino. Lo más bello. Y esto es sin juicio de nada, pero es lo más bello. Tal cual. Pues gracias, Fernando. No sé si quieres añadir algo más. Todo aquello que se debía decir ya se dijo. Exactamente. Vuelve a esa charla contigo con esta honestidad y reencuéntrate, ¿no? Así es. Porque, pues gracias y nos vamos a ver en otro programa. Claro que sí. Muchas gracias a ti por invitarme. Chao. Chao. Un beso. Un beso. Adiós a ti y a todos. Chao.